acceder desde el municipal, donde es que se encuentran mayoritariamente los estudiantes de clases bajas. Yo creo que la verdad, quizás no formulé bien la pregunta, sería ¿cuántos escolares se verían beneficiados con esto? Esto podría llegar quizás a 50.000 escolares. Es decir, un porcentaje bastante bajo a nivel de todo Chile. Exactamente. Estamos hablando de un universo escolar de 1.200.000, 1.400.000 estudiantes. Hoy día se habló también que iba a haber un 30% de escolares que iban a ser escogidos al azar, no que iban a tener que rendir o cumplir con algunas medidas. Eso de cierta forma también les abre un poco la brecha a cualquier otro estudiante que quiera ingresar. Es que el problema es que tú no puedes solucionar focalizadamente el problema de la educación. O sea, tú puedes elegir un grupo, supongamos que esto se estableciera como un proceso de investigación científico y tomáramos un grupo de control y quisiéramos compararlo con el universo educativo escolar y diríamos, bueno, si le ponemos ciertas condiciones, los estudiantes van a mejorar. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el Liceo República de Siria, por ejemplo, en Ñuñoa? Si tú pones ciertas condiciones, va a haber una mejoría significativa del aprendizaje. Pero esto, ¿cómo es hacerlo para la mayoría de los estudiantes? Y de forma gratuita, porque existe hoy día posibilidad de hacerlo, pero pagando. Tú sabes que Chile es el país que más gasta en educación, de la OCDE, en educación por parte de los padres, de las familias. Entonces, eso ya de por sí es una cuestión que es una anomalía dentro de los procesos educativos a nivel mundial. ¿No debería existir entonces otros liceos que regularon un poco la educación entre las personas que tienen una brecha bastante extensa entre los que están, no sé, más avanzados y los que se quedan un poco más atrás? Es que lo que debiera existir es una educación pública de calidad. ¿Eso qué significa? Que tuvieras una inversión adecuada. Estamos hablando hoy día de un orden de 33.000 pesos que se invierte versus un colegio particular pagado donde se paga sobre 100.000 pesos. Claramente la brecha es muy significativa. ¿Y eso cómo se mejora? Bueno, eligiendo justamente los sistemas educativos que son los que educan a las clases populares. Por ejemplo, el sistema municipal, donde va cerca del 80% de los jóvenes con menos acceso económico. ¿Y esta medición de calidad estará bien enfocada con los CIMSS, con la PSU, por ejemplo? Mira, el CIMSS y la PSU siempre te van a tender a beneficiar a los estudiantes que tienen más capital cultural. Eso se llama una prueba de tipo estandarizada. Las pruebas de tipo estandarizada tienden a generar eso, el hecho de que se tiende a generar un proceso de reproducción de ciertos modelos educativos, de ciertos modelos culturales que reconocen en ese lugar se reconocen en el sistema de evaluación. ¿Qué es lo que va a significar esto? Que, por ejemplo, hoy día en la PSU a los que le va mejor es a los colegios particulares pagados, pero si tú lo comparas en unas pruebas internacionales realmente significativas como es TIMSS o PISA, que son realmente comparativas con países desarrollados, te das cuenta que por el nivel de inversión de los colegios particulares pagados dan una muy mala educación. ¿Qué significa eso? Bueno, que en el fondo en nuestro sistema educativo no es bueno y en ningún caso ayuda a que tú puedas mejorar el sistema para todos. Y cuando hablamos del CIMSE, por ejemplo, y estamos hablando también de los semáforos que se le ponen a los liceos y a los colegios, ¿esto sería verídico? Porque también vemos que muchos colegios pasan durante todo el año enseñándoles precisamente la materia que va a entrar en esa prueba para que saquen una buena calificación. Entonces, ¿es tan real la medición del semáforo? Mira, el semáforo no es real en ningún caso. Ningún sistema que se base en un criterio que no considere elementos económicos puede ser real. Eso es una primera cosa que hay que decir. Y esto hay que entenderlo dentro de una lógica de política que el ministro Lavín ha tenido desde siempre. O sea, en algún sentido hay que recordar lo que eran los botones de pánico, la nieve en el Mapocho, la playa, etcétera. O sea, estas son medidas que tienen mucho impacto en términos mediáticos, pero que tienen muy poco impacto en términos reales, en términos significativos en mejorar la educación. ¿Qué es lo que mide el semáforo? Bueno, mide efectivamente qué colegios están bajo un estándar, bajo un principio que está establecido universalmente. Ahora, eso significa de que los colegios particulares pagados, por supuesto, que siempre van a tener mejores resultados que los colegios municipales, que tienen un nivel de inversión mucho más bajo y donde los estudiantes además tienen mucho menos capital cultural. ¿Qué significa eso? Menos posibilidad de que sus padres hayan ido a la escuela, no terminan la educación, no tienen acceso a computadores, no tienen acceso a bibliotecas, no tienen acceso a un lugar donde poder estudiar por sí solo. Entonces, por entenderlo de una forma, es que si la gente trata de invertir más en la educación de sus hijos, ¿no va a recibir una mejor educación, una educación de calidad? Eso ocurre, tú inviertes más o recibes una mejor educación, pero ¿por qué? No porque tú mejores el estándar real de lo que puede ser tu acceso, porque tú no vas a entrar a competir con un colegio particular pagado. Supongamos que tú entras dentro del particular subvencionado que tiene un nivel de subvención o sea, tú puedes aportar 60.000 pesos como familia. ¿Eso qué es lo que significa? Que todavía sigues 40.000 pesos por debajo del colegio más barato de los particulares pagados. Eso ya te significa de que te has diferenciado con respecto a quiénes, a los municipales, pero no, y a otros particulares subvencionados que tienen menos acceso de capital, pero no con respecto a los particulares pagados, con lo cual, ¿qué es lo que se genera? Un sistema, un apartheid le llamamos nosotros, un sistema de alto nivel de segmentación que genera castas que se reproducen a sí mismas y que tienen formas de comportamiento, formas sociales, y que se reconocen en esas pautas de medición, como son el CIMSS, la PSU, etcétera. Y cuando hablábamos del semáforo, de cierta forma, al colocarle una cruz, por ejemplo, colocarle rojo
o a un colegio, le estás privando de que pueda mejorar porque la gente no va a querer volver a poner a sus a sus hijos, la verdad, en ese colegio. Entonces, ¿qué está pensando el Ministerio de Educación para hacer una mejora a nivel de estos establecimientos? Fíjate, yo no sé qué está pensando el ministro de Educación, no me imaginaría muy bien qué es eso, pero me imagino que sí tiene intereses en mejorar lo que son los intereses corporativos que él representa. O sea, no nos olvidemos que hasta hace poco tiempo era representante de la Universidad del Desarrollo y que por su relación con el Opus Dei tiene intereses en lo que es algún tipo de educación. Entonces, hay una cuestión ahí que hay que decirla, que no hay que olvidarla. Por otra parte, ¿qué es lo que puede mejorar esto? Bueno, no sé, pues yo me imagino que en algún sentido permite que estigmatices a los estudiantes que estudian en colegios rojos, y lo peor de todo es que no les dan las alternativas para que puedan cambiarse de colegio, porque la cantidad de matrícula que existe en las comunas no cubre los resultados que ellos podrían permitirles cambiarse de colegio. Te pregunto esto porque también lo vemos en otra lógica, por ejemplo, en el proyecto que se presentó, no el proyecto de ley, sino lo que presentó también el ministro Lavín acerca del bullying, por ejemplo. También se hablan de multas para algunos establecimientos y sin embargo no se toma en cuenta que hay algunos establecimientos que son muy precarios, que no tienen dinero para poder pagar estas multas. Entonces como que se propone una medida, pero sin embargo se propone la medida igual para todos, pero no es así en la práctica. Claro, y además hay que recordar que el bullying nunca es una cosa que ocurra porque sí, sino que también tiene un contexto social en el cual se desarrolla. O sea, cuando nosotros tenemos un colegio con altos niveles de bullying, lo que hay que preguntarse es qué está pasando en esa escuela, qué está pasando en ese nivel socioeconómico, qué está pasando en ese contexto cultural en el cual el estudiante está situado. Y no es casual si lo pensamos en una reacción como lo que ocurrió con el terremoto, donde vimos una reacción individualista que terminó en depredación, el hecho de recordar que nuestros valores sociales están constituidos a partir del egoísmo, a partir de la preocupación por uno primero que nada. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que hay un proceso cultural que es ganador, es el proceso de que yo puedo avanzar como quiera y a nadie le importa. Tú hablaste del terremoto, entonces a nosotros también nos interesa saber qué está ocurriendo con la gente, con los niños que se quedaron sin los colegios, que hay hacinamiento o ya están en educación, van a estar, la verdad, a lo largo de todo un año en educación en estos colegios que son por el momento, por así decirlo. Entonces el próximo año esto se va a ver reflejado también en el examen que vayan a dar del CIMSE. Nuevamente, o sea, pero hay que recordar que el CIMSE, insisto, no cambia porque los estudiantes tengan más o menos meses de educación, porque de hecho el sistema educativo ya está segmentado de forma tal de que se mantiene en forma estable y que está estancado hace muchos años. Así que en ese sentido no nos preocupemos por el CIMSE, olvidémonos un poquito, de verdad que ya sabemos los resultados que va a tener este año el CIMSE y dejemos eso de lado. Por otra parte, con respecto a lo que son estos liceos que han sido, de los cuales se ha generado un proceso de fusión, que es bastante significativo tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí en la comuna de Santiago, el alcalde Salaquet generó un proceso de fusión de dos tipos de educación que son completamente distintos. Aquí lo que estamos viendo es un proceso de reducir costos, y reducir costos sobre la base de un derecho humano, la verdad es que es un poco violento. También se habló de generar una superintendencia encargada de velar la calidad educativa, educacional, pero no está claro cuáles serían sus injerencias. Mira, ahí se supone que está establecido en lo que fue la Ley General de Educación, lo que son las injerencias de esta superintendencia. Lo que pasa es que el proceso de superintendencias habla de un sistema altamente privatizado, y eso yo creo que es el problema de fondo. Mientras no generemos una educación pública de verdad, bajo el concepto de calidad amplio que utilizan, por ejemplo, los cubanos, por ejemplo, los europeos como Holanda, etcétera, que implica muchos elementos más, que no solamente es el hecho de que el estudiante llegó aquí y le fue bien, sino que cómo entró este estudiante, con qué condiciones sociales fueron las que tuvo y cómo fue que llegó a estar al final. Eso es pues, realmente una medición certera. Pero si yo tengo un estudiante que viene con 100 puntos y que saca 140 puntos, la verdad es que lo que generó el colegio en 12 años fue bastante poco. En cambio, si yo tengo un estudiante que viene con 30 puntos y termina con 100, como es el colegio municipal, obviamente que el avance fue muchísimo más. Y eso es verdad, los colegios municipales son mucho más eficientes en la administración de los recursos y en el logro de resultados de aprendizaje. Mientras no se invierte realmente en la educación pública de verdad, de calidad, no vamos a tener una mejoría en Chile. Y sigamos con los puntajes de los alumnos. Por ejemplo, aquel que sacó más de 600 puntos y quiere ingresar a estudiar la carrera de pedagogía. Sin embargo, va a tener la gratuidad de la carrera, pero todavía no se ha explicado cuál sería el sueldo que ganaría esta persona, cómo sería la malla de estudio de la carrera de pedagogía, si mejoraría en algo. Entonces, ¿qué te parece esa medida que se está utilizando ahora? Bueno, nuevamente, o sea, hay que entender que todo proceso de formación de un educador siempre responde a 4 preguntas en principio, por lo menos, que es qué se quiere enseñar,
cómo se quiere hacer esa enseñanza, quién es el que va a enseñar, quién es el perfil del profesor que tiene que estudiar y quién es el sujeto al cual tú le vas a enseñar. Esas 4 preguntas, en algún sentido, en Chile se responden siempre técnicamente, es decir, vienen ciertos técnicos, ciertos procesos especialistas, que son especialistas entre comillas, porque los mismos que los reconocen son los sujetos que los contratan, y que nos dicen que debemos plantear estos principios, que debemos seguir estos elementos y que eso va a generar un mejor profesor. La experiencia mía como formador de profesores y a la vez como profesor es que los procesos de enseñanza o formación de un profesor siempre son contextuales, y eso significa que tú no sacas nada a un profesor, incluso mejorarle su remuneración, si es que no generas también el hecho de que sea más significativo lo que él está haciendo. ¿Y por qué tú crees que no se ha hablado mucho a las mejoras de la educación técnica cuando tenemos muchos colegios técnicos en nuestro país? Yo creo que porque eso se le ha entregado a los intereses empresariales. No hay que olvidar que aquí, cuando es que se hace la reforma de la década de los 90, que hace en algún momento siendo ministro Ricardo Lagos, es cuando se empieza a estudiar, y que donde están metidos, en la famosa Comisión Brunner, y varios de estos señores que están ahí en ese momento se siguen repitiendo en las comisiones de expertos que vemos repetidos a lo largo de los años, nos encontramos con que el supuesto básico era que la mejor forma de mejorar la educación técnico-profesional y la de formación técnica era que estuviera dirigida directamente a la productividad, y por lo tanto quienes eran los que tenían que determinar esto eran las grandes empresas, las SOFOF, las grandes corporaciones de los empresarios, y la verdad es que generaron un sistema que era altamente técnico pero que no produjo los resultados que ellos mismos esperaban, porque el proceso de reflexión, el proceso de análisis, de comprensión, que son procesos mucho más complejos que enseñar una técnica, no los pudieron generar porque seguían patrones tecnificados de lo que es la enseñanza de ese tipo de estudiantes. Según expertos se dice que todas estas medidas son algún tipo de maquillaje. Por ejemplo, también hablan de realizar mejor un reforzamiento en la lectura, en el lenguaje, antes de ir a proponer un CIMSE en inglés, por ejemplo. ¿Qué opinas tú? Es que nuevamente los procesos de enseñanza siempre son complejos y no se puede hacer una cosa primero y la otra después, se van haciendo juntas, como lo que nuevamente, por poner una falacia que en un momento decía el presidente Lago, que nosotros construimos las escuelas y ahora es el momento de mejorarlas. No, si esto es junto, usted va construyendo las escuelas y al mismo tiempo va haciendo un proceso de mejoramiento constante. Si eso no sucede, claramente lo que hay es una comprensión parcelada de la realidad y eso nunca tiene buenos resultados. ¿Y no se contradice un poco con decir que van a haber 4 horas de gimnasia? Perdón, el tema con la educación en inglés es que los estudiantes no saben para qué les sirve, entonces ¿para qué voy a estudiar inglés? Es como eso, o sea, si yo no tengo ninguna utilidad en mi vida, yo no lo voy a aprender algo que no me sirve. Y también, como lo que recién yo también te venía diciendo, que se habla de 4 horas de gimnasia en el colegio, pero versus que el Ministerio de Salud dijo, no, la verdad no vamos a sacar la comida chatarra de los colegios, sino que vamos a incentivarlos a que coman comida, no sé, alimentos más sanos como frutas, verduras, etcétera. Y también habló de quitarles el rotulado a los productos, entonces eso también cae en una dicotomía. Paralelamente, como también, por ejemplo, que no se ha hablado de los directores de los colegios, de los establecimientos, que son fundamentalmente lo más primordial dentro de un colegio. Bueno, nuevamente, o sea, cuando uno piensa, bueno, esto es una cosa que puso 2020, no hay que olvidarlo, y nuevamente sigue suponiendo un principio que es que hay una especie de liderazgo, es como cuando de los mineros y les decían, bueno, ¿quién de ustedes es el líder? Y la verdad es que para una supervivencia no basta con un liderazgo, sino que hay que tener siempre una construcción colectiva. Y en este caso ocurre lo mismo, o sea, los directores, no necesariamente porque usted los capacite más o porque usted tenga un mejor procedimiento de enseñanza, de formación, de selección, va a tener mejores directores si es que ellos están en conflicto con su comunidad educativa. Y la única forma en que tengan realmente un reconocimiento de su comunidad educativa es que sean capaces de ser representativos de ella. Mientras sean sujetos que vienen desde afuera, la verdad es que las comunidades no les va a importar lo que les digan y no van a ser líderes. Muy bien, Mario, gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Muy bien, estuvimos entonces con Mario Sobarzo del Observatorio de Políticas Educativas y los dejo a todos ustedes invitados para otro capítulo de Express Central mañana a las 23 horas. Buenas noches.